Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, en esta ocasión con Jacinto Ascensión, para conversar de temas así de profundidad, de temas filosóficos, de temas de humanidad y quizás de temas de espiritualidad, porque aquí hay quienes se plantean siempre el crecimiento económico, pero muy pocas veces hablamos del crecimiento espiritual. Mire, Miguel Ángel decía, las personas enamoradas de Dios no envejecen nunca. ¿Cómo entender eso, Jacinto? Si el propio Dios nos ha hecho finito. Mire, para un dominicano, sobre todo un dominicano como yo, que se goza tanto la vida en el río, con un mango, una fruta, 80, 90, 100 años es muy poco. A mí debían dejarme vivir así como estoy ahora, con esta fortaleza física, ¿no? De medio tiempo. Por lo menos 400 años. Y entonces, dice Miguel Ángel, las personas enamoradas de Dios no envejecen nunca. ¿Usted cree que si me enamoro de Dios a esta altura de juego no voy a envejecer? Lo que pasa es que ahí... Se lo pongo difícil. No, ahí lo que pasa es que no es tanto cuántos años te dure, sino cómo lo vivas. 10 años, 20 años, 30 años, para Dios un ayer que pasó. Lo dicen de cómo tú vives la vida. Pero hay quien vive la vida con intensidad, con un sentido, porque el ser humano, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que persigue? La felicidad. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que cada momento, ese día a día, esos minutos a minutos, esas horas, podamos decir nosotros que somos felices? Entonces, no es importante, no ser más feliz cuántos años se dure, sino cómo lo vivimos. Y creo que nosotros ahí tenemos que, como sociedad, como humanidad, como persona, tenemos que buscar el meollo del asunto, de realmente de saber qué perseguimos. Buscamos la felicidad, pero ¿dónde la buscamos? ¿Qué hacemos para ser feliz? Y cuando hablamos de Miguel Ángel, una persona que trascendió en la humanidad, con una concepción humanística que lo reflejó en todas sus obras, un gran pintor, un gran escultor, con un sentido de la vida, y con un sentido de la vida pero enmarcado en lo que es ese ser espiritual. Entonces, cuando logramos conectar ese ser espiritual con lo trascendente, entonces primero se reconoce uno como finito, de saber que estamos en este mundo de paso. Ahora, en ese transcurrir, en ese paso, en esa estadía, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Qué tiempo le estamos dedicando nosotros realmente a cultivar y fortalecer la parte espiritual? ¿Qué tiempo le estamos dedicando nosotros a nuestra vida, pero desde esa parte de la integralidad, de esa interacción de lo que implica vivir en esa cohesión con la familia, con la sociedad? ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿O solamente nos quedamos en la parte banales, en la parte más materiales, dejando a un lado la parte espiritual, que eso es lo que compete al ser humano? La parte espiritual muchas veces, y es lo habitual en la República Dominicana, se convierte en una cuestión como dogmática, de fe, y a nivel de pueblo como de fe ciega, de fe sin fundamento, sin explicación, o de simplemente aceptación. Por eso hay quienes dicen que para el que cree no es necesaria ninguna explicación, pero para aquel que no cree, toda explicación sobra. Es como que la fe lo es todo. Entonces, ¿cómo entender estas cosas que ayuden al crecimiento espiritual tan solo a partir de la fe, sin algún nivel de razonamiento, de racionalidad o de profundidad científica? Sí, ese es el gran problema que tenemos nosotros en nuestras iglesias, en muchas religiones. Cuando un individuo no es capaz de dar razón de por qué cree, de por qué existe, de por qué estamos aquí, entonces la gente lo que se convierte en algo mecánico, robótico. Entonces tenemos un discurso de la religión, un discurso de la fe, pero un discurso que no se corresponde con una vivencia. Entonces, tú no puedes hablar de religión, de fe, si tú no converges, si no ayudas a ese diálogo entre lo que es la fe y la razón. Entonces, muchas veces esa fe ciega, fíjese lo que implica una fe ciega, que se convierte luego en que muchos de estos feligreses que siguen a una religión, que siguen a un pastor, a veces van por caminos equivocados. Hay algunos amigos, a propósito de este tema, a los que yo, cuando me escuchan hablar, cuando yo digo mi río sana, y me refiero a mi río Jiménez Bonao, ¿no?
porque es una forma de yo encariñarme con mi espacio. Y yo hablo de que ese río es mío, porque yo lo cuido, yo lo quiero, yo lo abrazo y procuro que las personas que están en el entorno del río conmigo, que están allí primero que yo, lo cuiden. Salimos a recoger la basura, a proteger, a evitar que la gente saque las piedras del río. Y entonces yo hablo de que mi río sana. Yo entro con alguna dolencia, por ejemplo, en el hombro, y yo entro a mi río, nado un poco y yo siento la mejoría. Pero algunos religiosos amigos que me escuchan hablar de estas cosas me dicen que no, que solo el Señor sana. Si tú quieres ser sano, ven a la iglesia. Y resulta que no, otras personas van allá al campo, me visitan fines de semana, van al río, sienten que el agua es fría, pero después de estar allí una hora y media en el agua, compartiendo alegremente, conversando dentro del agua, el agua bien fría, salen renovados, salen nuevos. Yo le digo a mi hermana Luz, a Luceneida, que cuando ella entra al río y dura allí 15, 20 minutos, sale hermosísima, sale resplandeciente. Y le digo, Luz, si tú te ves cuando tú sales del río, tú estuvieras más tiempo en el río, entrara con más frecuencia, porque ciertamente tú sales cargado de luz. Su nombre es Luz, pero sale mucho más hermosa. Entonces yo siento que el río da como esa fortaleza, esa sanidad, como que te depura. Y sin embargo, los amigos de las iglesias, o algunos, no todos, ¿verdad?, dicen, no, solo el Señor sana. Pero la naturaleza es sanidad. Claro, claro. Por eso uno consume la fruta, y por eso Giovanni aquí siempre habla de comer sano. No solo el Señor sana. Hay una concatenación en todas las cosas de la naturaleza. Ya decía San Agustín, siglo IV, mi corazón estaba inquieto. Siglo V, siglo IV, antes o después de Jesús. Después de Jesús. Mi corazón estaba inquieto hasta que no descansó en ti, hasta que no te descubrí. Dice que San Agustín viene de los maniqueos, en esa búsqueda filosófica de buscar sentido a la vida, pero en ese devenir, en ese caminar, en esa búsqueda de la verdad, solamente cuando se encontró con el Señor, con Dios, entonces fue que logró descansar. Dice esa parte, ese vacío existencial espiritual. Pero Santo Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII, que es uno de los, si ahora hablamos de un dogma, si hablamos de un sentido teológico de poder conocer a Dios desde la teología y desde la razón, fue Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, que tenía amanuense, porque venía de familias ricas, gente que él editaba y ellos escribían, es la persona que más escribió. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento espiritual, de ese encuentro con lo trascendente, que él dijo, pero ven acá, todo lo que yo he escrito es basura comparado con lo que yo he experimentado con el Señor. Y mandó a quemar los libros. Y algunos hermanos del convento, que era dominico, rescataron eso que tenemos ahí, lo que se llama la Suma Teológica. No eran de los mejores libros, y ahora mismo es de los mejores libros que se ha escrito, que tenemos en la Iglesia católica, con el tema de la teología y de esa búsqueda de ese encuentro con Dios a nivel de, inclusive desde la razón. Porque ¿qué pasa con San Agustín y Santo Tomás? Santo Tomás lo que hace es que cristianiza a Aristóteles, porque estaba prohibido leerse a Aristóteles, a Platón, y San Agustín es quien cristianiza a Platón. Y ahí es que llega entonces dentro de la iglesia el poder estudiar lo que es la filosofía. Antes no era posible hacer filosofía, solamente era teología, porque todo se veía desde Dios. Entonces se dieron cuenta que no, que dentro de la riqueza de la filosofía como pensamiento, como madre de la ciencia, entonces es posible poder comprender mucho más la teología, porque al final es eso. Entonces, poder decir que Dios cura todo y sana todo, tenemos que verlo desde una dimensión espiritual, porque lo otro sería mágico. Y Dios no actúa con esa magia, porque a uno sí y a otro no. No creo yo que sea así. A veces es como no entender la palabra o la Biblia, porque la Biblia está estructurada o escrita o redactada en parábola. No siempre las cosas en la Biblia son así tan textuales, son parábolas. O sobre todo se ha dicho siempre que Jesús habló en parábola. Y entonces algunos amigos, teólogos, pastores, no entienden estas cosas. Es como si la última verdad la tuvieran ellos en su condición de pastores. Pero bueno, son de las cosas, como decimos aquí en el programa. Usted dijo algo, estaba prohibido leer a Platón y a Aristóteles. ¿Prohibido por quién? Por la iglesia a sus
estudiantes en los seminarios o por el poder político de la época? No, porque en ese momento la iglesia también era el poder político. La iglesia asumía muchas veces el lado funcione. Muy bien, déjemelo ahí, don Jacinto. Rápidamente para ir a una pausa y que usted pueda retornar con Jordani Rodríguez. Dicen, no hay labores pequeñas, todas son grandes si se hacen por amor o si se hacen con amor. Sin embargo, hay quienes dicen, busca un trabajo que te guste, del cual tú te sientas enamorado, porque así no vas a trabajar, porque vas a estar haciendo una cosa que te guste. ¿Cómo buscamos la vuelta a esto, don Jacinto? Porque no siempre la gente encuentra un trabajo que le guste, sobre todo en un mercado laboral tan estrecho como el nuestro. Ahí es que entra el tema de la vocación, y la vocación tiene que ir ligada al servicio. Esa vocación al servicio, como yo dentro del espacio social puedo brindar un servicio a partir de lo que me gusta y de lo que soy. Dice que la vocación sale de uno, sale de ti. Entonces, como tú, por eso es que es interesante poder orientar a la persona si van a hacer una carrera en la universidad. Porque ¿qué pasa, don Alfonso? Que en este mundo materialista, donde se persigue es el lucro, entonces tenemos mucha gente que está haciendo carrera, se está formando en muchas cosas que no le gusta. Y ya veíamos un caso concreto. Usted agarra a los maestros que tenemos en las escuelas ahora mismo, la escuela pública, y la gran mayoría de los maestros que tenemos ahí no están ahí por vocación, sino que vieron una brecha de poder entrar al tren público y tener una tarjeta, tener un trabajo fijo, que tú ya en 25, 28 años tú vas a conseguir una pensión. Pero hay muchas personas que están ahí que pensando en esa pensión, pensando en retirarse, se le hace largo ese trayecto porque no están viviendo realmente lo que están haciendo. Lo que están pensando es el cheque que llega si pagan los 22 o los 25. Lo que están pensando es cuando llegan a clase es salir rápido, que la hora se vaya para terminar su horario de trabajo. No son maestros, son empleados. Empleados, entonces no tienen vocación realmente. Y están ahí, pero fíjense todo lo que implica luego, todos los daños colaterales que hacen. Porque están haciendo un ejercicio, están ocupando un puesto que no le están usurpando un puesto. Usurpando. Y tenemos mucha gente a nivel social que están usurpando igual en la política, usurpando un puesto. La condición de maestro supone una vocación. Una vocación. Debería ser, pero no funciona aquí en este país. Yo comentaba esa cosa con Jordani en el segmento anterior, porque cuando yo era muchacho, hace mucho tiempo de eso, por supuesto, los maestros eran maestros. ¿Pero? Eran llegaba ese muchacho, ahí era suyo, era el segundo. Eran sus hijos. Sus hijos. De quitar a tapiojo, de ver los problemas si están mal arreglados, ir a su casa, qué pasa con ese muchacho, una vigilancia. Ese maestro, si llegaba golpeado, ¿qué pasó? Iban a la casa y cualquier cosa, si el padre tiene que ir preso, lo mandaban a meter preso. Que ese muchacho eran sus hijos, entonces tenían que estar bien. Don Jacinto, en el día de ayer, dos motoristas tirotearon a un señor que iba en su carro, en un elevado ahí próximo a la 27, próximo a la Delgado. Uno dice, bueno, pero es una obra de sicariato, es lo primero que a uno, por la forma en que está este país. Pero decía Leonardo da Vinci que aquel que no valora la vida no la merece. Y entonces ustedes, desde la fe, desde la palabra, desde la convicción cristiana, dicen, solo Dios puede quitar la vida, porque solo Él da la vida. Pero quien atenta contra la vida de otro ser humano, independientemente de la causa, las razones, los motivos, en el caso de sicariato, porque le pagan, y le pagan un dinero que a los 2 días no tienen un solo centavo. Entonces, no tienen miramiento en cegarle, en quitarle la vida a otra persona, sin entrar en los detalles, si esto es un acto de sicariato, si a quien lo balearon tenía deuda pendiente con alguien. Pero este principio de Leonardo da Vinci, el que no valora la vida no la merece. Porque usted siempre se me defiende aquí que usted es pro vida. Pero yo siempre me busco provocarlo para buscar en usted esas áreas reflexiones. Es que usted es agustiniano.
Bueno, un poco de todo. Aquí de San Agustín. Y San Agustín era poeta. Sí, no escribía y eran gente. Bueno, que uno, cuando uno, ahora en vacaciones, que uno como que coge como un tiempecito es bueno leerse la de San Agustín, él habla las dos ciudades. Ahí en esas dos ciudades, para que uno vea cuál es su pensamiento. Y una persona con aterrizado a nivel social. Y como él compara esas dos ciudades. Y tú vas a ver ahí eso que estamos tratando ahora con el tema de la vida, la muerte, la parte espiritual, la parte carnal, el compromiso del Estado. Él plantea todo eso. Y es ver de que desde esa parte, ¿qué pasa, don Alfonso? En esas dos dimensiones, la parte espiritual y la parte carnal, ¿sí? Si nosotros realmente nos limitamos a darle valor, a preocuparnos por la parte terrenal y material. Pero un religioso, en este caso un cristiano, no solamente debe pensar en ese tránsito de que la vida es finita, si a nosotros se nos ha encomendado una apertura para trascender a otro espacio, a una dimensión mucho más amplia, inclusive donde estaríamos cara a cara conviviendo con lo que es la trascendencia, en este caso Dios. Entonces, si nos quedamos solamente en la parte espiritual, en la parte carnal, en la parte material, y la otra dimensión. Entonces, otra cosa, fíjense que uno no está tan claro en eso, le digo como cristiano, de que si entendiéramos realmente de la propuesta cristiana, a partir de ese futuro, a partir de esa vida que se nos promete, entonces uno no tendría que tener preocupación por la muerte de esta vida carnal, sino trabajar y aspirar para dar el paso a una vida que mucho más amplia, porque eso es lo que plantea eso, la vida eterna. Yo ahora estoy hasta asustado de lo que implica la vida eterna. Yo me asusto eternamente. Yo la quisiera aquí en la tierra, así fuerte como todo todavía, ¿verdad? Un mínimo de fuerza. Pero el primer don es la vida. Sí. El primer derecho del ser humano es el derecho a vivir. Y a partir de ese derecho vienen otros derechos que le llaman constitucionalmente, le llaman fundamentales, pero que uno pudiera decir son colaterales, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida. Entonces Leonardo da Vinci nos dice, el que no valora la vida, no la merece. Un principio cardinal. Claro. Ahora, Séneca nos decía hace muchos siglos, nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Y entonces Duarte, en este territorio tan pequeño, cuando la población nuestra no llegaba a más que a 110, 114.000 habitantes, Duarte asumió el concepto de patria, el amor a la patria, el sacrificio, la entrega por la patria, y eso, desde el concepto de Séneca, es una virtud única, es una virtud propia de los iluminados, y Duarte lo fue en grado sumo. Pero mire, conversar con usted el tiempo como que vuela. Vamos a una brevísima pausa, señor director, y entonces ya había anunciado que don Jordani Rodríguez viene a conversar de estas cosas y de estos temas con don Jacinto Ascensión. Vamos a la pausa.